Cabe decir que la clave de este vídeo es el verbo identificar. Como es sabido, toda criatura o ente puede identificarse de diversas formas, y eso mismo sucede con los números complejos. Fíjate, considera el complejo z tal que z es igual a a más b por i. Pues bien, al afirmar que z es igual a a más b por i, estamos identificando al complejo z en forma binómica. Y al decir en forma binómica queremos decir que para identificar a z y que nadie pueda confundirlo con ninguna otra criatura del universo, para identificar a z lo que hacemos es dar el valor de la parte real de z, a minúscula, y dar también b, coeficiente de la parte imaginaria de z. Con esta información hemos aprendido a identificar geométricamente el complejo z en el plano complejo. Como la parte real es a minúscula, en el eje real marcamos el punto correspondiente al número real a. El coeficiente de la parte imaginaria es b, y así en el eje imaginario marcamos el punto correspondiente al real b, con lo cual queda determinado este punto del plano complejo, punto del que decimos es el afijo de z. Fíjate ahora en este triángulo rectángulo. Considera que la hipotenusa la bautizamos R y que bautizamos θ, el ángulo que forma con la dirección positiva del eje real, la recta que une el origen con el afijo del complejo z. Así las cosas, siendo R la hipotenusa de este triángulo rectángulo, el señor Pitágoras garantiza que R es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, y el ángulo θ es precisamente el ángulo cuya tangente es b dividido por a, cociente entre cateto opuesto al ángulo θ y cateto adyacente. Así las cosas, es claro que el punto que señalamos en amarillo, punto que en términos geométricos representa a nuestro complejo z, decimos el punto que señalamos en amarillo puede identificarse inequívocamente, de modo que no se confunda con ninguna otra criatura del universo. El punto en amarillo puede identificarse indistintamente por el par ordenado AB, identificación en forma binómica, y puede identificarse también mediante el par Rθ. Conocido R y conocido θ, el afijo del complejo z no puede confundirse con ningún otro punto del plano complejo, y así, siendo R y θ los que indicamos, se escribe z igual R sub θ, que es la llamada identificación del complejo C en forma polar. Fíjate, de R se dice que es el radio polar o el módulo del complejo Z. De θ se dice que es el argumento del complejo Z. Fíjate bien ahora. En el triángulo rectángulo que indicamos, en ese triángulo rectángulo, el coseno de θ es cociente entre el cateto adyacente A y la hipotenusa R. Análogamente, el seno del ángulo θ es cociente entre el cateto opuesto, que es B, y la hipotenusa, que es R. Y así resulta, fíjate, A es R por coseno de θ, B es R por seno de θ, o sea, la parte real de nuestro complejo es producto del módulo del complejo
por el coseno del argumento del complejo. El coeficiente de la parte imaginaria de nuestro complejo es producto del módulo del complejo por el seno del argumento del complejo. Y así, fíjate, si z es el complejo que tiene módulo r y argumento θ, o bien parte real a e imaginaria b por i, entonces, teniendo en cuenta esto, resulta que a es r por coseno de θ, b es r por seno de θ, y estando aquí, sin más que sacar factor común r, resulta r que multiplica a coseno de z más i por seno de z, que es la llamada identificación del complejo C en forma trigonométrica, Lo ilustramos con un ejemplo. Considera el complejo que tiene parte real 1 y parte imaginaria raíz de 3 por i. En esa situación, fíjate, el módulo del complejo r es raíz cuadrada con signo positivo del cuadrado de 1 más el cuadrado de raíz de 3. Es decir, el módulo es 2 y su argumento, θ, es el ángulo cuya tangente es b dividido por a. En nuestro caso, b es raíz de 3 y a es 1. Fíjate que nuestro complejo tiene parte real positiva, coeficiente de la parte imaginaria positiva, por tanto su afijo corresponde a un punto del primer cuadrante. Y así, siendo θ del primer cuadrante y teniendo tangente igual raíz de 3, con cualquiera que se atreva apostamos la vida a que θ es pi sextos radianes o 60 grados sexagesimales, como prefieras. En consecuencia, el complejo que tiene parte real 1 y parte imaginaria raíz de 3 por i es el complejo que tiene módulo 2 y argumento pi sextos. Complejo expresado en forma binómica, expresado en forma polar, y en forma trigonométrica es trivial. R es 2 coseno del argumento más i por seno del argumento pi sextos. Fíjate ahora, conocido el cuadrante en el que está el afijo del complejo z, y eso lo conocemos sin más que conocer el signo de A y el signo de B, decimos conocido el cuadrante en el que está el afijo del complejo z, entonces entre 0 y 2 pi radianes hay un único ángulo θ cuya tangente es B dividido por A. De ese ángulo θ decimos que es el argumento del complejo z. Pues bien, también cabe decir que es argumento de z el ángulo θ más 2kpi, y eso para cualquier valor entero que se asigne acá. La razón es fácil de entender, porque 2 pi radianes corresponden a un giro completo, a una vuelta completa de la circunferencia. De θ se dice que es el argumento principal del complejo z. Más cosas, si r, el módulo del complejo, si r es 1, o sea, si la hipotenusa que señalamos es 1, se dice que el complejo es unitario, siendo evidentísimo que los afijos de los complejos unitarios forman precisamente la circunferencia de centro en 0, 0 y radio 1, la circunferencia goniométrica. Y eso porque R es 1, la hipotenusa es 1. En consecuencia, para distintos valores de θ, vamos obteniendo los puntos de la circunferencia de centro en 0, 0 y radio 1. Para terminar,
establecemos bajo qué condiciones podemos afirmar que dos complejos escritos en forma polar son iguales. Fíjate, considera el complejo que tiene módulo R y argumento θ, por un lado. Por otro lado, el complejo que tiene módulo R' y argumento mu. Pues bien, se dice que estos dos complejos son iguales si ambos tienen el mismo módulo R igual R' y además mu es igual a θ más 2kπ para cualquier valor entero de k. Entiende que si se satisface esta condición, el ángulo mu y el ángulo θ tienen las mismas razones trigonométricas, el mismo seno, el mismo coseno y la misma tangente.